El Ministerio de Restauración Jesús Te Ama Bolivia de las Asambleas de Dios presenta Jesús es mi luz y mi salvación. Palabras de vida nacidas en el corazón de Dios. No puedo parar. A continuación, el pastor Freddy Quino Sánchez. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a Dios en victoria, gracias a Dios en su misericordia, vivos por la gracia de Dios. Y un saludo muy especial a todos mis hermanos, Dios me los bendiga. Permítanos orar. Padre, gracias. Te agradecemos por la sangre preciosa de Cristo, te agradecemos por el poder que tú tienes, te agradecemos porque nada está fuera de tu control, todo lo tienes en control. Y gracias porque, Señor, nos has dado vida, tu misericordia ha sido infinita, porque tú te has derramado hoy con gran poder, Señor, y con un amor increíble sobre tus hijos. Gracias, Padre. Este día te agradecemos y ponemos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Permítanme hablar hoy acerca de qué o quién nos mueve en este tiempo. He estado hablando con el Señor y creo que lo lindo de este tiempo de pandemia ha sido tener tiempos muy especiales con el Señor, de preguntar y de hablar, y de que el Señor pueda también corregirte en muchas situaciones, y creo que ha sido muy, muy especial. Y algo que Él me habló justamente es esto: ¿quién te mueve en este tiempo? ¿Qué o quién te mueve en este tiempo? Por eso vamos a leer el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 1, que dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta historia que hablamos, bíblica por supuesto, no los refieren los otros evangelios, solamente Juan. Juan describe esta situación. Ahora uno dice, ¿por qué no los otros evangelios? Pero lo que yo quiero hoy es decir que este hombre Juan, este discípulo de Jesús, sí describe esta situación del estanque de Betesda. Leyenda, superstición, quiero explicarle un poquito por qué. Dice que este estanque estaba cerca de Jerusalén, tenía 5 pórticos, 5 especies de lugar donde la gente se refugiaba. Estaba cerca de Jerusalén al templo. Entonces mucha gente venía y traía sus animales ahí para lavarlos y llevarlos como ofrenda al templo. Ya no era tan grande que se diga, pero sí albergaba a mucha gente, era lleno. Ahora, se imagina usted el trajín que existía por los animales, etcétera, etcétera, un lugar muy trajinado, ¿ya? La Biblia y lo que Juan nos relata dice que había cualquier cantidad de enfermos, una multitud de enfermos, como le digo, leyendo superstición, no lo sabemos, pero que dice que un ángel venía. La palabra ángel es ángelos, que significa alguien que trae un mensaje, unas buenas nuevas, o alguien que conduce, o al final también se puede traducir un pastor. Dice que este ángel, cuando venía, tocaba las aguas ebullían, entonces de tal manera que los enfermos deberían correr, y el primero que llegaba era sano, ¿ya? Pero este ángel es muy especial. Desde que siempre yo supe esta historia, pensé que era un ángel del Señor, pero me cuestioné de estas situaciones. En ese mismo estanque de Betesda estaba Jesús, ¿ya? Y lo vio un paralítico que no pudo llegar a las aguas durante 38 años. Este ángel que yo le hablo nunca condujo a Jesús, sino condujo a que la gente en una manera loca, frenética, olvidándose de quién estaba a su lado, pisoteándose, empujando, buscaran la sanidad. Ahora, como le dije, no sé si este es un hecho real, no me certifica la Biblia, pero que superstición o leyenda, el agua ebullía, ya sea que tocaba un ángel, pero la pregunta es ¿qué ángel? La gente corría. Pero si nosotros hacemos esto, a ver, vamos a leer por favor Juan 5:3, dice: En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, por eso yo decía, ¿no? Este ángel, sabiendo que estaba Jesús, nunca condujo a Jesús. Jesús estaba en ese lugar. Este ángel conducía a una situación de pelea, a una situación de desesperanza, ¿ya? Entonces uno pregunta, ¿no? ¿Qué ángel era? Movimiento significa algo, así como dicen, ¿no? Algo que se mueve, pero la palabra agua simboliza la palabra de Dios, simboliza limpieza moral, significa purificación, pero también se presenta multitud de pueblos. Sé que lo que voy a decir puede tal vez disgustar a muchos o qué sé yo, pero ¿qué movimiento? Ahora, la Biblia en Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces aguas también significa multitud de pueblo. ¿Qué movimiento era este? Cuando el Señor me hablaba y decía, ¿qué movimientos hay hoy día? O sea, no quiero ir en un lugar y otro lugar, pero ¿qué movimientos hay que está haciendo que la gente corre en busca de una solución? Movimientos sociales, movimientos políticos, movimientos restauradores, o sea, movimientos que están ahí. Pero se ha dejado una cosa, se ha dejado por lado que Jesús está acá y no estamos viendo a Él, sino estos movimientos que traen una solución. Hemos dicho que la palabra ángel es mensajero, alguien que trae una buena nueva, alguien que conduce, alguien que lleva a una solución, o hasta un pastor. Entonces, hoy, hermanos, se han suscitado muchos movimientos a nivel mundial, a nivel de nuestra patria Bolivia, donde la gente corre y busca una solución. Hemos estado en una situación muy caótica, con bloqueos, muerte de gente por falta de oxígeno, movimientos del otro lado que pedían un estado de sitio, intervención de la policía, eran movimientos de agua. Y la gente corría para buscar que una solución. Y unos, hasta tal vez usted o yo mismo dijimos, ¿por qué no se ha hecho esto? ¿Por qué de una vez no hacemos esto? ¿O por qué no se hace esto? Entonces estos movimientos de agua, así como en el estanque de Betesda, querían dar una solución, obviando que Jesús estaba ahí. Por eso la pregunta es, ¿era un ángel del Señor? Primero la cita bíblica nos dice un ángel, no dije un ángel del Señor. Ahora es un mensajero, ¿mensajero de quién? ¿Ya? La palabra Betesda es bien interesante porque todo esto sucede en Betesda, significa casa de derramamiento. Es que se derramaba la gloria de Dios. Entonces buscaban la gloria. Hoy, hermanos, quieren buscar la gloria de una u otra manera. Quieren el poder, quieren muchas situaciones. Pero no solamente significa Betesda casa de gloria, sino casa de misericordia. Un lugar donde Dios se compadecía, un lugar donde la gente sanaba supuestamente. Pero si Jesús estaba ahí, ¿por qué el ángel no los condujo a Jesús? Porque cuando vamos a ver la siguiente situación en los Hechos, dice que un ángel le dijo a Felipe, anda por el desierto y encuéntrate con un eunuco. Pero el encuentro con quién era, con Jesús, para que salga. En cambio este ángel no. Entonces, ¿misericordia de quién? ¿De quién buscamos misericordia? ¿De quién buscamos gloria? Hoy queremos buscar misericordia en otras cosas y no de Dios. Está Jesús ahí. Significa casa de gracia. Gracia es un favor inmerecido, un Dios, un don que Dios ha regalado en Jesucristo, la salvación. Buscamos salvación para la humanidad, buscamos soluciones. Y apenas se mueve el agua, la gente corre para buscar una solución. La gente hoy está frenética, hermanos. Escuché un comentario católico de una monja que dice, ¿verdad? Ella dice de esta manera: no se hagan vacunar, dice ella, ¿no? Porque, bueno, tiene situaciones que está Bill Gates detrás de todo esto y hay una marca. Nunca escuché esto en un católico. Y ella decía, ¿no? Esto es la aparición del anticristo, viene la bestia. El catolicismo nunca ha creído eso, solo tenía como alegoría, como una situación figurada, pero nunca real. Pero también habla de otras cosas. O sea, ¿qué está sucediendo hoy? ¿Dónde nos está conduciendo las cosas? Solamente hay un camino, Jesús. Y también se llama casa de consolación. La gente busca consolación. Hoy ese movimiento de aguas, hermanos, que estamos hablando, quieren saber qué cosa, quieren ser gloria, gloria a un país, quieren ser misericordia, un gobierno de pobres, un gobierno de gente, no sé, o por el otro lado un gobierno justo, o quieren ser gracia, un regalo. Los bonos son eso, los bonos son querer consolar al pueblo, pero también significa consolación, o sea, tener misericordia de un pueblo que está sufriendo.
Entonces las aguas se mueven y la gente corre. Pero la Biblia dice que en ese mismo lugar estaba Jesús. Un hombre, la Biblia me habla de un hombre durante 38 años, hermanos, durante 38 años. Vayamos un poquito retrocediendo esto para entender esta situación. Dice la Biblia, un hombre estaba ahí durante 38 años, ya 38 años, y no había encontrado misericordia ni gracia. O sea, cada vez que estas aguas se movían, como les dije, la gente corría y no importaba quién estaba a mi lado, quién estaba a mi otro lado, si tenía que pisar a uno, lo pisaba. Siempre me preguntaba, ¿quiénes llegaban? Los ciegos, o sea, tenían que apuntar la dirección para llegar los ciegos. Aún los mancos podían correr, porque el que estoy hablando yo era un lisiado, un hombre que durante 38 años ya no tuvo la fortuna de llegar a las aguas. O sea, no tuvo qué cosa, gloria, no tuvo misericordia, no tuvo gracia, no tuvo consolación. No pudo llegar a las aguas. ¿Ya? Y el mensajero que venía durante 38 años no le dio una respuesta. Durante 38 años este hombre esperó. Parece cruel la situación, ¿no? De que la pelea entre enfermos, la situación desesperada por llegar, hiciera este ángel. Eso no fue, nunca Jesús hizo eso. Nunca hubo una pelea para llegar a la sanación o buscar un milagro de Dios. Es solamente ir, la Biblia dice, venid a las aguas, comed, bebed, comprad gratis. Pero este ángel ocasionaba que la gente aún esté resentida. 38 años, hermanos, hizo su vida. Ahora, 38 años enfermos. La verdad, ¿a los cuántos años estaría enfermo? No me dice la Biblia. Si fue desde su infancia o le pasó en la juventud, suponiendo que ha pasado los 20 años, más 38 son 58 años, o lo ha sucedido a los 40 más, o sea, no nos dice la Biblia. Tampoco no nos habla que tuviera amigos o su familia se haya cansado y lo haya dejado en ese lugar y ya no podía hacer nada. Este hombre estaba frustrado. Y dice, cuando Jesús se apareció, le dijo, levántate. Ahora, ¿por qué? Porque él estaba postrado no solamente físicamente, sino psicológicamente. Estaba derrotado. Hoy mucha gente, hermanos, está derrotada. No encuentra solución en los movimientos. No encuentra solución en las propuestas humanas, en los movimientos de agua que aparecen cada vez. Nosotros a través de la historia y en movimientos mundiales siempre han aparecido soluciones. Pero estas nunca van a satisfacer, por más que tengan un mensaje nuevo, lo que Dios tiene. Hemos tenido tiempos muy especiales, muy lindos en Bolivia, como tiempos muy duros y críticos también. Pero la situación misma hace que este hombre esté postrado, sin respuesta, sin solución. Estaba postrado físicamente, como espiritualmente, como en su alma. Ahora, lo más grave es, ¿no? No sabemos qué pasó porque este es el único relato de entre muchos que nos habla que Jesús estaba solo. Generalmente siempre iban sus discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús se fue ahí? En el templo había mucha venta, habían hecho un comercio, habían hecho una situación de venta de las cosas del Señor. Entonces puede ser que, estoy un poquito haciendo tratar de ilustrarle. Tal vez Jesús, no me dice la Biblia por qué se fue, o conocía la necesidad de se fue a ese lugar solo. Y vio toda esta situación, y vio cómo toda la gente estaba atenta al movimiento del agua y al ángel, y él se paseaba por ese lugar. Y nadie reconoció que el autor de la vida, el Señor, estaba ahí. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la humanidad hoy? Está buscando el movimiento del agua y un ángel de gracia y de misericordia. Ahora dice, ¿no? Cualquiera que os dé un mensaje diferente, un ángel sea del mismo cielo, ¿no? Ni siquiera le des la Biblia, ni siquiera des la bienvenida, el tal sea maldito. No puedes tener otro evangelio diferente. Por eso hoy el Señor nos lleva mucho a la palabra. La palabra tiene que ser mi esencia de vida, porque es el mensajero de nosotros. Y los pastores, los mensajeros, tenemos que predicar la palabra. Si alguien nos da un mensaje diferente y nos lleva a un movimiento diferente, no es Dios. Con el perdón respectivo, mucha gente corre detrás de aguas de sanidad desde el punto de vista espiritual y trae a sus casas y unge con las aguas y las echa, sin saber que Jesús, el sanador, está ahí. Ahora, pregunto, ¿tenía fe el paralítico? Sí,
38 años, hermanos. 38 años ahí postrado con fe, pero una fe que nunca les rindió fruto. Entonces hoy la gente también tiene fe, y por esa fe se lanza a estas situaciones. Gente que promete sanidad, gente que promete prosperidad, y esos movimientos atraen. Pero Jesús estaba ahí, no lo vieron, no lo miraron. ¿Ya? Enfermos, ciegos, cojos, dice la Biblia, tenían fe, y el ángel venía y tenían fe a este movimiento. Pero no era el verdadero sanador, no era Jesús. Jesús estaba ahí, pero nadie lo vio, ni siquiera este paralítico que estamos hablando, porque ni siquiera él lo buscó a Jesús, Jesús lo buscó a él. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él responde otras cosas. Entonces, hoy, hermanos, yo no puedo esperar ningún movimiento de aguas. Hoy va a haber mucho movimiento, aún en esfera de iglesia, con el perdón debido, y yo le pido disculpa a los consiervos míos, pero muchos consiervos hoy están diciendo, Dios me ha dicho que hagamos tal cantidad de ángeles, perdón, de pastores, y Dios va a dar la solución. Y estamos esperando que el número de pastores se reúna para dar una solución. Con todo el respeto de Dios, no sé si Dios ha hablado o lo ha hecho, pero la solución no está en el hombre, no está en un pastor indicado, no está en una persona indicada, la solución está en Jesús. La Biblia dice que debemos mirar, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor de la fe. Nuestra situación es guiarlos a Jesús. Ahora, suceden muchas situaciones, muchas cosas. Juan 5:5, eso yo le decía. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, les respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Había hecho su habitación. Ahora, se dice, ¿verdad?, que este estanque, por la multitud de enfermos que había, vivían de la miseria, de la conmiseración, de lo que les daban otros. Y este hombre ya no tenía familia, o su familia prefirió dejarlo ahí con una esperanza que no existía, y si existía él no podía llegar, y si existía no era de Dios. Y sus amigos, que durante tal vez otros 30 años que hablaban y decían, nos vamos a ayudar para llegar al estanque, cuando llegaba el momento se olvidaban todos de todos y se lanzaban ahí. ¿Cómo estaría su lecho, hermanos? El lugar donde descansaba 38 años, había hecho su vida, había hecho su carpita. Su vida era ahí, vivir esperando algo que nunca llegaba para él. Y con una fe puesta en un movimiento de aguas que no era Jesús. De verdad fue un momento muy duro. Entonces, ¿qué fue? Frustración, miseria, desesperanza, y no lo vio a Jesús. Y Jesús pasa por ahí y dice, lo vio acostado. ¿Pero por qué no vio a los demás? Todos tenían fe. Está en la soberanía de Dios. Pero este hombre tenía fe, y esa fe responde, porque cuando dice Jesús, levántate, él toma su lecho y anda. Ahora, esta desesperanza que él tenía no le permitió ver, estaban cegados sus ojos. O sea, no solamente físicamente había ciegos ahí, había ciegos espirituales. No tenía amigos, no tenía familia. Y si tenía amigos, cuando se tocaba el agua, todos perdían. Como dice, donde empieza el deber, termina la amistad, termina la familiaridad, y todos corrían al agua. El que estaba ahí ya no le importaba si había un ser humano a su lado, había que llegar al agua. Y una vez que llegaba al agua, leyendo superstición, como le digo, no lo sé, la Biblia me dice que si era sanado, entonces psicológicamente, no lo sé cómo, si era sanado o por otro ángel, se alegraba y se olvidaba de los demás. La verdad fue un momento muy difícil. Había hecho un estilo de vida, el mendigar, el vivir y el estar ahí. Entonces cuando Jesús le pregunta, ¿no?, ¿quieres ser sano? Él no estaba sano físicamente, pero lo más grave es que tampoco estaba sano espiritualmente. Hay un punto de vista que hace la Organización Mundial de la Salud, aunque tiene muchos reparos, pero es una situación que ellos dicen acerca de la salud. ¿Qué dice? La salud es una perfecta armonía psicoemocional y física. Y añaden que el elemento espiritual es necesario en esta armonía.
Entonces ellos dicen, ¿no? Si psicoemocionalmente, si tú tienes seguridad, si en tu vida emocional estás bien, con positivismo, etcétera, etcétera, eso va a traer sanidad física también en ti. Entonces tú vas a estar sano físicamente. Pero si tú emocionalmente, si te han llenado de basura, si te han llenado de complejos, estás enfermo, ahí también vas a percutir en lo que es el área física. Pero no solamente eso, añade, la parte espiritual también es muy importante en el Señor. Entonces este hombre psicoemocionalmente, o sea, emocionalmente estaba bajo en su autoestima, bajo en sus aspiraciones, se había quedado a vivir ahí. Ahora, yo pienso que inclusive si no venía el ángel o no llegaba a las aguas, iba a morir ahí en su lecho. Eso lo único que quería que era vivir de la mendicidad, vivir de los aportes de la gente que venía y comer lo que podíamos. Hermanos, ¿la iglesia se podrá volver en una Bethesda? Uno dice, quiero encontrar paz y corre a la iglesia. Y cuando canto tengo paz, o cuando oro y tengo paz, pero sales de la iglesia y estás en lo mismo. Esto significa que tú no has conocido personalmente al Señor. Porque la verdadera felicidad es la de interior que expresa al exterior. Si espiritualmente yo tengo paz, en mi exterior voy a estar en paz. Si espiritualmente adentro tengo alegría, no importa lo que pase, voy a tener alegría. Entonces, no sé la situación que pasa, no sé la situación que pueda suceder, pero muchos hermanos están buscando en la iglesia una solución como en el estanque de Bethesda, un movimiento de un pastor, una palabra que un pastor diga. Buscamos eso y está bien, el pastor debe ser mensajero, pero la verdadera situación de encontrar paz en nuestras vidas y sanidad, un encuentro con Jesucristo. Creo que en este sentido fue bueno. O sea, todo ayuda bien de que las iglesias fuesen cerradas para poder encontrar a Jesús verdadero y no correr a la iglesia, no ir a paredes, a un edificio para encontrarse con Jesús, sino en la casa donde tú estás, donde tú vives, en la familia donde tú estás, encuentres a Jesús. Y creo que muchos hicimos eso. En casa, en la cama, tuvimos esos espacios con el Señor, de hablar con el Señor y de hablar con Él. Entonces el paralítico tuvo que ser movido por Dios, por el Espíritu. O sea, miren a lo que quiero llegar. Tuvo que haber otro movimiento ahí. El Espíritu Santo lo movió a escucharlo a Dios. Ya no es un movimiento de aguas, es un movimiento del Espíritu Santo en su vida para escuchar la voz de Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él fue la primera vez que puso sus ojos en Jesús. Y ya no puso en el movimiento de las aguas. Y cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él le dijo, ¿quieres ser sano? Él dice, no, ¿cómo puedo ser sano? 38 años, o sea, hasta la pregunta parece absurda. 38 años que estoy aquí, tratando de ser sano, Señor, pero no hay quien. Pero si tú me muestras a alguien que pudiera llevarme. Y ahí estaba Jesús. Y en una mirada, hermano, esa fe que tenía esas aguas durante 38 años, se trasladó a Jesús. Y Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y esa fe que tenía en las aguas se convierte en una verdadera fe sobre el Señor. Y él tomó su lecho y se fue sano. Dice que no conocía quién era, porque al final recién lo conoce. ¿Quién te sanó? No, él me dijo que sane, dice. Pero al final lo conoce y Jesús le dice, no, el verdadero proceder de su parálisis, porque ve y no peques más. 38 años que estaba paralizado por el pecado. Pero la situación continúa. Pudiéramos hablar, ¿por qué Jesús le dice, toma tu lecho? Un lecho sucio, un lecho, qué sé yo, perdón por favor que estoy un poco tal vez exagerando, con pulgas y piojos, o un lecho que nadie, si no tenía familia, ¿dónde iba a lavar? Estaba muy, pero Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Ahora hablar sería mucho de esto. Tomar el lecho es testimoniar de dónde me sacó Jesús, recordar la situación de dónde me sacó Jesús. No sé si él lo guardó el lecho o lo quemó, pero siempre se recordó. Y cuando él caminó con su lecho, la gente lo miró, ¿no es este el paralítico? Y mira su lecho tan sucio, ¿qué pasó? Y era un día sábado todavía. Hoy nos dice lo mismo el Señor, tienes que testimoniar de lo que Dios ha hecho por ti, en toda esa mugredad, en toda situación que has vivido sin esperanza. Dios hizo esto. Miren hermanos, hoy lo que quiero tratar de explicar es que no tengo que poner mi esperanza ni mi fe en un movimiento de aguas que no sea de Dios. Hay muchos movimientos,
nos acercamos a las elecciones. Vamos a tener muchas propuestas y nos van a mover el agua para sanidad, para prosperidad, para seguridad, etcétera, etcétera. Pero no se olvide, este movimiento de aguas puede hacerlo, pero ha traído una conmoción, una situación. Hay ángeles que no son de Dios que van a tratar una respuesta. Hoy necesitamos mirar a Jesús. Si vamos a votar por alguien o por un sistema, qué sé yo, tenemos que ser dirigidos por el Señor. Dios tiene el control, Él pone reyes y saca reyes, y Dios nos dirigirá. En un tiempo en Génesis capítulo 1, versículo 2 nos habla y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire, no sabemos, hay muchas teorías, la teoría de la brecha o qué sé yo, la rebelión de Lucifer, no sé, pero algo pasó en que la tierra estaba desordenada, o prácticamente de la materia desordenada Dios existió, Dios hizo y creó lo que ahora existe. Pero me está diciendo que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y que el Espíritu de Dios se movía. La palabra desordenada es tohu, desordenado, desolado, tristeza, pesimismo, destrucción sin forma, algo aforme, sin forma. Y la palabra tinieblas, o vacío, primero es bohu, estaba en ruinas y indistinguible, vacía, inhabitada. Y la palabra tinieblas es destrucción, ignorancia, maldad. Y la Biblia dice que estaba sobre. O sea, ¿qué quiero decir? Había un desorden total, un caos total, tristeza. Me dio mucha tristeza el anciano que habló y dijo: por favor, dejen pasar el oxígeno. Y murió después. Había tristeza, desolación, mucha gente que murió por esta situación de movimiento de aguas. O sea, no estoy criticando, no estoy tratando de ir en contra ni tomar una postura, pero estoy diciendo que la gente buscó una solución, ya sea por este lado o por el otro lado. Pero no, miraron a Jesús y dice que estaba tohu, desolado, totalmente sin forma, y bohu, y en ruina, inhabitada. Las calles hoy son terribles, o sea, la situación que pasa, y las tinieblas, la destrucción, la ignorancia, la pobreza, estaba cubría. Pues algo está cubriendo la humanidad. Me llama la atención lo que un pastor escribió en Beni, acerca de un movimiento en La Paz. Él tuvo un sueño, dice, y en este sueño él habla y dice que la gente se movía y con palos andaba, y había un nombre que Dios que en el sueño decía, y era un espíritu de muerte, y que este espíritu de muerte con potestad estaba reinando sobre Bolivia, matando gente. Ha muerto. Siguen muriendo pastores de las asambleas, hermanos. Pero no creo que este espíritu de muerte haya logrado victoria sobre ellos. Dios se los llevó. Pero ¿cuánta gente está muriendo? En un sueño muy personal que tuve, había un espíritu de muerte sobre mi familia y sobre mi vida en especial. Y vi cómo salió de la tierra y tenía toda la tierra en su cuerpo, y vino y me abrazó y me dijo: te tengo que llevar. Pero es que no dependo de un movimiento de aún del infierno mismo. Dependo, mi vida depende de un movimiento del Espíritu Santo. Y dice, muchos hablan que tohu y bohu, o sea, desorden y vacío, son potestades que ocasionan ruina y destrucción sobre la creación de Dios. Muchos dicen: ¿a qué ha llegado Bolivia? ¿En qué posición está Bolivia? Destrucción, miseria. Pero aún tohu y bohu sean potestades demoníacas, hermanos, que quieren destruir la creación de Dios. Hay un Dios poderoso que camina, está ahí. Y nosotros tenemos que mirar, y Él nos va a decir: levántate y anda, toma todo esto y testifica que Jesucristo es la solución y es la respuesta. El Salmo 106, 14, que dice: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. La situación es un desorden, es un caos. Algunos piden que de una vez se instaure el orden, otros no. Cuando hay vacíos de poder sucedió lo que tuvimos, las hordas, etcétera, etcétera. El enemigo quiere eso, vacíos de poder. Pero nosotros tenemos a Jesús como el Rey de Reyes. Y hermanos, este tiempo la iglesia ha orado. Sé que tal vez no nos hemos podido unificar como algunos han querido levantarse, decir: sobre mí vamos a levantarnos. No, he visto iglesias que han orado, iglesias unidas que se han puesto a orar.
Y creo que este tiempo, lo que ha ocurrido, sea por una u otra situación, se pone la paz. Y el anterior prédica que yo decía, ¿verdad? Alistémonos, porque vamos a volver a predicar, vamos a volvernos a gozar de las cosas de Dios, porque Dios está restaurando. Esa fue la prédica anterior que hicimos. Compra terreno, Dios va a restaurar. Pero esta restauración no viene mirando el movimiento de aguas y un ángel extraño, viene mirando la presencia del Señor. La tierra estaba, dice, desordenada. Esa palabra estaba, llegó a ser. Bolivia llegó a ser un lugar desordenado, vacío, donde potestades de muerte han caminado. Pero Dios hoy me está diciendo, tú mira a Jesús. Y al mirar a Jesús, Él va a decir, toma tu lecho y anda, va a volver a restaurar. Cuando hablamos de Génesis, lo que dije, la palabra movía es ahab, significa que el Espíritu de Dios se movía, que estaba como una águila revoloteando sobre los polluelos, sobre huevos, para que renazca todo esto. Ahora, ¿qué tiempo Dios nos dará? Porque van a venir tiempos de caos, hermanos, cuando el anticristo venga a este lugar. No lo sé, pero ahora Dios está restaurando y está también encima. Así como las tinieblas estaban encima para traer caos, ahora está encima, cubre y sobre las aguas, sobre el desorden. De verdad, hermanos, Dios ha hecho y está haciendo muchas cosas hoy. En este tiempo de tinieblas requerimos la luz de Cristo. Y sabe, antes que el Espíritu se mueva, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y dijo Dios, debe haber palabra. Hoy la palabra nos tiene que hacer que el Espíritu de Dios se mueva. La palabra hace que el Espíritu de Dios se mueva. En Génesis 1:3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hermanos, hoy tenemos que confiar no en movimiento ajeno de un ángel ajeno, extraño a la palabra de Dios, sino un movimiento del Espíritu de Dios que va a traer orden. Pero ¿por medio de quién? De una iglesia. ¿Por medio de quién? De un pueblo de Dios que le busque y le alabe. Movidos por el Espíritu de Dios. Mire, quiero leerles Hechos 8:29. Esta es la Biblia Kadosh. ¿Qué dice? Entonces le dijo el Espíritu a Felipe, date prisa y arrímate a ese carruaje. Y acercándose pues Felipe a toda prisa, oyó que iba leyendo el profeta Isaías. Y le dijo, ¿te parece a ti que entiendes lo que vas leyendo? Ahora, ¿qué dice? El Espíritu le dijo a Felipe. ¿Qué se movió? No se movió las aguas, se movió el Espíritu y le habló a Felipe y le dice, date prisa. Hermanos, hoy tienes que darte prisa. Ahora no te puedo decir mañana viene el Señor, no te voy a dar una, pero date prisa a arreglar tu vida, date prisa a buscarlo al Señor, date prisa a hablarle a Dios. Este eunuco estaba yendo por un camino, por el desierto, y leía la palabra de Dios, pero no tenía esperanza, hermanos. ¿Por qué no tenía esperanza? Porque antes, para ser parte del pueblo judío, aunque fue a adorar, este hombre era eunuco, y para ser parte del pueblo de Dios había que circuncidar el miembro viril del hombre, y él era eunuco, no tenía esperanza para todo esto. Entonces, cuando él estaba yendo, Dios le dijo a Felipe por el Espíritu, anda y háblale y dale esperanza. Y cuando él estuvo ahí, en Hechos 8:23, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve al sur, desciende a Gaza. Y se levantó un ángel, le dijo a Felipe, anda, pero le guió al Espíritu y a Jesús. Esa es la diferencia que vamos a todo esto. Dice que este hombre, el versículo 27, dice que era funcionario de Candace y estaba sobre todos los tesoros de la reina. Pero era castrado, no podía participar, fue a adorar, estaba sobre los tesoros, pero estaba impedido entrar al pueblo de Dios por su castración. Pero cuando Felipe viene y el Espíritu le habla, le da un mensaje diferente al que había en las aguas, un mensaje que le hace entrar a la familia de Dios. Y le dice, ¿qué estoy leyendo Isaías? ¿De quién habla este que va como cordero? ¿Quién es? Y Felipe le dice, es Jesús. Le da un mensaje de la muerte del Señor, de la resurrección, y que podía ser incorporado aún a pesar de ser eunuco, solamente por la fe. Hechos 8:37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora no tenía que ver la circuncisión humana. Jesús lo circuncidó y él baja las aguas y es bautizado. Dice. Pero ¿quién movió todo esto? El Espíritu.
Hoy el Espíritu nos tiene que mover a hablar a gente sin esperanza, a gente en caos, a gente en desorden, a gente que está mirando otros movimientos y está ignorando que Jesús es la respuesta. Ahora, si este eunuco no podía ser parte del pueblo de Dios, por lo que le digo, por la circuncisión misma, dice la Biblia en Colosenses 2:11, la Biblia al día, además en él fuiste circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. O sea, creyó en Cristo y fue salvo. Por eso le dijo, no, el Espíritu, date prisa. Y hermanos, hoy nos damos prisa para anunciar el Evangelio. Hay gente que por mucha riqueza que tenga como este eunuco, está, mano, pobre en el Señor. Apocalipsis dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre y miserable. Te aconsejo que compres oro, colirio. Hay mucha gente que puede tener todo, pero es pobre. Gracias a Dios que el Espíritu movió. Así como lo movió en el paralítico, hoy está moviéndonos a hablar de la palabra de Dios. Y dice que este Espíritu se bautizó. ¿Ya? En Hechos 10:19 pasa algo lo mismo con Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los envío. ¿Quién? El Espíritu. Hoy la gente está buscando en el movimiento de aguas una sanidad, una solución a su vida. Pero Jesús está ahí, el Espíritu está diciendo, anda, te buscan, háblale la palabra de Dios. Hermano, mire lo que le digo, ni siquiera tú vas a ir, ellos van a venirte a buscar por una respuesta de Jesús, por una solución a sus vidas. Y la Biblia, no dudes, no caviles, no estés ahí diciendo será de Dios, no, anda y date prisa a anunciar el Evangelio del Señor. Ahora, mira lo que pasa, Hechos 8:39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La palabra arrebatar es harpazó, apoderarse, llevar por fuerza. ¿Será que Dios, después de que hayas cumplido tu labor en este tiempo difícil, nos arrebata a la presencia de Dios? Sea así o sea no, el Espíritu todavía nos va a llevar a otros lugares a predicar. Si es para llevarnos a su presencia, amén, pero date prisa a servir al Señor. Date prisa a entregar tu vida. Date prisa a hablar a otros del Evangelio del Señor. Ya deja de mirar el agua y los movimientos de agua que no son de Dios o mensajeros ajenos, y vea la palabra de Dios y escuche el mover del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hoy te está diciendo. Necesitamos hablar lo que Dios nos dice. ¿Dónde nos arrebata el Señor? Si es a su presencia, gloria a Dios. Pero si es otro lugar a seguir hablando la palabra del Señor, amén. Este tiempo, hermanos, necesitamos ser movidos por el Señor. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo os he llamado. La palabra apartar mesaforizó, separen, señálenlos. Y la palabra obra y sermón para el trabajo, para la empresa. Y la palabra llamado es proscalemeo. Es una invitación de Dios mismo. Es que digo, hoy en estos tiempos finales, en estos tiempos de prisa, Dios va a llamar, el Espíritu Santo va a apartar a algunos para predicar el Evangelio, para proclamar que Jesucristo es el Señor. ¿Y qué hacía la gente para que el Espíritu se moviera? Ministraba, oraba, alababa, cantaba, adoraba al Señor, ayunaba. Por eso tengo la seguridad, hermanos, que vamos a volver. Lo dije. No sé, yo le pido perdón a Dios por tal vez hablar de mí, pero Dios ha estado hablando. Y proféticamente hemos estado diciendo cada una de las cosas que va a pasar. Y el anterior domingo dijimos, Dios va a hacer que volvamos y que compremos terreno. Y que su bandera es un milagro, y Dios va a hacer un milagro. Y Dios está haciendo un milagro en tu vida. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Dios va a invitar a muchos. ¿A qué? A un llamamiento divino en estos tiempos finales. A una ministración para servirle a Dios. ¿Qué ministraban? Buscaban la voluntad de Dios. Son tiempos finales. Y podríamos hablar mucho acerca del movimiento del Espíritu Santo. Dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No por los que son guiados por el movimiento de aguas u otros mensajeros, sino porque el Espíritu habla en nuestras vidas.
Hermano, Dios tiene que hablaros. Dios tiene que decirnos. Este tiempo, en mi debilidad, en mi escasez, en mi poca concepción, porque me considero que me falta mucho, he escuchado la voz de Dios en mi vida. Y he podido decirle perdón, Señor, por tantas cosas que te hice. Y he podido escuchar cómo Dios me dijo, tú te vas a levantar y vas a hacer eso. Pero también he escuchado la voz del diablo. Ayer escuché su voz, diciéndome que me iba a atacar y que me iba a matar. Pero esa no es la voz que me va a levantar. La voz que me va a levantar es la voz de Dios, que va a restaurar mi vida, que va a cambiar la situación. Ahora en Esdras, capítulo 1, versículo 5, casi para terminar, esta es la versión moderna, dice: entonces se levantaron las cabezas de las casas paternas de Judá y de Benjamín. O sea, ¿quiénes se levantan? Los papás. Yo debo ser ejemplo en mi casa. Yo debo mostrar la luz en mi casa, pero escuchando al Espíritu. Se levantaron, dice. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Con todos aquellos cuyo espíritu había movido Dios a subir y edificar la casa de Yahvé que está en Jerusalén. Ya vamos a volver a la iglesia. Ya vamos a volver a adorar al Señor. Hay protocolos de bioseguridad que nos van a llenar, está bien, pero yo tengo la seguridad que el Espíritu me está moviendo en seguridad y en un milagro para hacer las cosas del Señor. Y esto, hermanos, me lleva a entender que Dios está moviendo a las casas paternas, a los jefes de hogar, a ti. Tú no debes rendirte ahora. Si en tu casa estás enfermo o ahí se ha producido una enfermedad, tú como casa paterna, como hombre de Dios, que el Espíritu de Dios te mueva a edificar. Y edificar es restauración. Jamás en las cosas de Dios, hermanos, el Espíritu de Dios se ha movido para destrozar, sí para llamar la atención, sí para muchas cosas, pero el Espíritu de Dios para su iglesia restaura, mueve. Hay una cita bíblica muy linda que dice, ¿no? La mujer sabia edifica, mas la necia la destruye. Nosotros como iglesia, hermanos, somos sabios en el Señor y edificamos, restauramos. Y las casas paternas restauran. Vamos a ser restaurados. Vivimos tiempos en que el Espíritu de Dios va a mover para subir, para edificar la casa de Dios. Tiene que estar preparado. El Espíritu de Dios está moviendo para el llamado. El Espíritu de Dios está moviendo para ordenar. El Espíritu de Dios está moviendo para que mucha gente que esperando otros movimientos encuentren el mover del Espíritu Santo y la solución en su vida. Mucha gente durante 38 años o más años está esperando una esperanza. Dios va a hacer eso. Dios nos está llamando a edificar, a restaurar las cosas del Señor. Y Dios está haciendo esto. ¿Movidos a qué? A edificar, a restaurar. Vamos a edificar, va a restaurar, hermanos. Te animo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto que implica restaurar, modificar, Dios lo va a hacer. Dios va a restaurar. Pues la pregunta es, ¿qué espíritu nos está moviendo hoy? ¿Dónde estás poniendo tu vista? ¿Estás poniendo tu vista en los movimientos de agua, en los movimientos sociales, en los movimientos políticos? ¿Cuál es tu visión? Tenemos que cumplir lo que es del César, vamos a ir a votar, pero le vamos a pedir que el movimiento del Espíritu Santo nos guíe a hacer las cosas que tenemos que hacer. Y que nuestra patria esté en las manos de Dios. Y que lo que tiene que llegar, llegue. Pero ahora no es el tiempo. Ahora es el tiempo que Dios está restaurando antes de su venida gloriosa. Y es el tiempo que vamos a predicar que Jesucristo viene y que Él vuelve. Quiero terminar con esta cita bíblica. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía? ¿Quién te mueve? Dios debe movernos. Dios debe guiarnos. Su Espíritu Santo debe guiarnos en estos tiempos difíciles. Ánimo, mi hermano. Escuche el movimiento del Espíritu Santo. Él restaura. Inclusive dice la Biblia que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo ir a tal lugar. El Espíritu Santo te detendrá. Dice que el Espíritu Santo le obligó a cierto hombre a ir al templo para encontrar a Jesús. Y este hombre era un anciano que dijo, mis ojos pueden ver, estoy viendo al Mesías. El Espíritu Santo te moverá a ir a la iglesia. Dice que el Espíritu Santo les movió a mucha gente a ofrendar, a dar para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo te moverá a ser generoso con lo que Dios te da.
pero no va a ser un movimiento de hombres. Nunca vas a escuchar que un movimiento de Dios te obligue a ofrendar o a diezmar. Esto viene por el Espíritu de Dios que viene sobre tu vida. Y esperamos en el Señor que estos tiempos, hermanos, que volvamos a la iglesia, recapacitemos y pensemos en todo lo que Dios nos ha hablado, en todos estos mensajes que Dios permitió darnos. En este caso, a través de este siervo y de muchos, por la gloria y para la gloria de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Jesús estaba, cuando el paralítico tenía una fe en algo que no podía levantar. Y si podía, no tuvo la fuerza suficiente para llegar. Y si hubo, tampoco era de Dios. Yo te digo a ti, tú que estás ahí, casa paterna, tú que eres la cabeza de la casa. Jesús le dijo al paralítico, levántate, levántate. Su fe creció y tomó su lecho, todo aquello, su testimonio, su vida misma que era a los 38 años, y lo cargó y les mostró a todo el mundo que hay alguien que puede sanar y mostrar nuestros testimonios que Él lo sanó. Te digo a ti, levántate. Si el COVID, si la enfermedad está en tu casa, levántate, toma tu lecho, cree en el movimiento del Espíritu y cree que Jesús está a tu lado y te dice levántate. Y sabes, el paralítico nunca lo buscó, tal vez tú no lo estás buscando, pero Él te ama y vino a tu casa y te dice, ¿quieres ser sano? Tú puedes decirle, claro que quiero ser sano. Puedes darle muchas situaciones y Él está diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado. Hoy debemos volver a esos tiempos de restauración, a la palabra misma, a lo que Dios nos da. Ánimo, mi hermano. Vienen tiempos especiales. La iglesia va a ser restaurada para proclamar estos últimos tiempos antes de la venida del anticristo. Prepárate, esfuérzate. Declaramos en el nombre de Jesús estos tiempos especiales porque su palabra lo dice. No es un mensaje extraño, es su palabra. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti, quiero orar por mí, por las casas paternas. Es tiempo de edificar la casa de Dios, es tiempo de edificar el hogar. Jesús ya viene. El Espíritu le dijo a Felipe, date prisa. Señor, gracias. Queremos darnos prisa, Señor. En este desierto queremos dar un mensaje, Señor, que viene del mismo cielo a través de tu palabra. Señor, hay movimientos hoy. Hay movimientos de agua y mensajeros extraños que también traen una solución, pero nunca como la de Jesús. Porque el único mensaje de vida eterna y de respuesta eterna y de respuesta, Señor, que nos lleva a la sanidad y a la vida eterna es Jesús. Y para colmo, ni siquiera el paralítico fue a buscar, Jesús vino a buscarlo a él. De la misma manera viniste a mi casa, dame un mensaje, Señor, de vida. Y vas a la casa de mi hermano y le estás dando un mensaje en medio de su incertidumbre, en medio de esa fe que está tal vez por otro lado, para, Señor, ubicarlo y ponerlo en la verdadera fe, puesto los ojos de Jesús. Y como Esdras dice, Señor, estás levantando nuestro espíritu para edificar. Señor, tú vas a hacer cosas gloriosas. Padre, en este desierto ya hemos visto tu misericordia, veremos ahora la tierra de Canaán, el producto de recibir, Dios, lo que estamos sembrando, creer en ti. Gracias, Padre. Levántalos a todos los que todavía están enfermos. Haz tu sanidad en este tiempo. Estamos en el pico, Señor. Hoy muchos hermanos están enfermos, pero hoy Dios ha venido a tu casa. Y en el pico de esa enfermedad, aún en las familias cristianas, Dios te está diciendo, ¿quieres ser sano? Solamente tú pon tus ojos en Él. Y Dios te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y testimonia al mundo, testimonia a todos, mostrando tu lecho, que Jesucristo es la única respuesta y no hay nadie fuera de Él. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por este mensaje de esperanza. Gracias porque restauras y levantas nuestras vidas. Bendigo tu nombre, Jesús. Bendigo tu santo nombre. Y bendigo tu iglesia. Y bendigo estos tiempos que vienen sobre los ministerios de la alabanza, sobre los ministerios de danza, de mujeres, de jóvenes, de evangelismo. Va a haber un movimiento de Dios. Lo que el diablo quiso destrozar, Dios lo ha preparado para bendición
El enemigo no sabe los planes de Dios, y los planes de Dios son de bien, son de shalom, de paz y de prosperidad. Gracias, amado. He dado tu palabra y la sanidad ha llegado a los hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, amada iglesia. La situación cambió hasta en mí. Los otros mensajes estaban un poco delicados de salud. Dios ha levantado y te ha levantado a ti. Vienen tiempos que van a ser de gloria en el Señor, y date prisa antes que el Espíritu nos arrebate. Dios te bendiga. Bendiciones. Que la gloria de Dios repose sobre tu casa. Shalom. Mil bendiciones.